La mirada humana no siempre alcanza a ver todos los rincones del alma, aquellos aspectos más profundos y escondidos que, aunque están presentes, permanecen invisibles a los ojos de los demás. Así es el pecado en muchas ocasiones. No se trata solo de las acciones externas, de las palabras que pronunciamos o de los gestos que mostramos, sino de lo que mora en lo más profundo de nuestro ser, en esos lugares ocultos que solo Dios puede conocer. Hay pecados que, por su naturaleza misma, no son visibles ni siquiera en la confesión. Esto puede parecer desconcertante, pero es una realidad profunda y transformadora para nuestra vida espiritual. Cuando vamos al confesionario, muchas veces estamos listos para hablar de las malas acciones, de las debilidades que todos pueden ver. Pero, ¿cuántas veces nos detenemos a reflexionar sobre aquellas oscuridades del corazón que solo Dios puede revelar? El pecado no solo se encuentra en lo evidente, en lo que se ve, también habita en lo oculto, en lo que aún no hemos logrado sanar. Esta verdad nos invita a una reflexión profunda sobre lo que significa el perdón y la sanación en nuestra vida espiritual. No podemos limitarnos a pensar que solo las faltas visibles son las que necesitan ser confesadas. A veces la confesión se convierte en una rutina en la que repetimos palabras vacías, sin una real apertura de corazón. ¿Qué sucedería si dejáramos que nuestra oración fuera más sincera? Si permitiéramos que Dios tocara esos rincones de nuestro ser que hemos estado ignorando durante tanto tiempo. En lugar de buscar simplemente un alivio momentáneo, podríamos hallar una paz duradera, una transformación genuina. El corazón humano es complejo, y muchos de los pecados más profundos se esconden en lo que no se ve. El orgullo, por ejemplo, puede ser un pecado tan sutil que ni siquiera lo reconocemos en nosotros mismos. San Agustín, en sus Confesiones, relata cómo vivió en un estado de autosuficiencia, sin reconocer su profunda necesidad de la gracia de Dios. Durante años, creyó que podía vivir sin la ayuda divina, sin ser consciente de cómo su orgullo le alejaba de la verdadera paz. En su conversión, se dio cuenta de que ese orgullo interior había sido uno de los mayores obstáculos para su relación con Dios. Cuando finalmente se rindió ante el amor de Dios, fue capaz de experimentar una transformación radical. La gracia de Dios penetró en los rincones más oscuros de su alma y en ese lugar sanó lo que el confesionario nunca había tocado. Este es el desafío que todos enfrentamos: dejar que Dios entre en lo profundo de nuestro ser. Muchas veces creemos que nuestra vida espiritual está en orden porque hemos confesado los pecados visibles. Pero ¿qué pasa con esas áreas del alma que guardamos celosamente? Es posible que, al igual que San Agustín, nos aferremos a nuestra autonomía, creyendo que podemos sanar por nosotros mismos. Pero, ¿realmente podemos? La verdadera sanación solo ocurre cuando dejamos que Dios nos toque, cuando abrimos nuestro corazón y reconocemos que, sin Él, no podemos hacer nada. La confesión es solo el primer paso. El verdadero arrepentimiento nace de una comprensión más profunda, de una entrega total a la gracia divina. En este proceso de sanación, una de las oraciones más poderosas que podemos hacer es pedir a Dios que nos revele aquellas áreas de nuestro corazón que necesitamos sanar. Una oración simple pero cargada de significado puede ser la siguiente: Señor, te pido que toques mi corazón y me muestres los lugares donde aún guardo oscuridad. Dame la sabiduría para reconocer mis pecados invisibles y la fortaleza para dejarlos ir. Esta oración nos ayuda a abrir un espacio en nuestro corazón para que el Espíritu Santo obre en nosotros, guiándonos hacia una mayor sinceridad y humildad. Reflexionar sobre estos aspectos invisibles del pecado no es una tarea fácil, pero es esencial si deseamos vivir una vida cristiana auténtica. Nos invita a una mayor humildad, a reconocer que no tenemos todo bajo control, que nuestra naturaleza humana es frágil y que necesitamos la gracia de Dios en cada momento. ¿Acaso no hemos vivido todos momentos en los que nos hemos sentido vacíos a pesar de haber cumplido con nuestras obligaciones religiosas? Tal vez esto se debe a que hemos dejado de lado esa transformación profunda que solo Dios puede hacer en nosotros. El arrepentimiento no es solo una acción externa, sino una disposición del corazón para abrirse a la acción divina.
A veces vivimos con la idea de que la vida cristiana consiste en seguir una serie de normas o hacer ciertas cosas correctamente, pero lo más importante es permitir que Dios cambie nuestra esencia, que nos transforme desde el interior. Este es el verdadero propósito de la confesión, no solo el perdón de los pecados, sino la purificación del corazón, la sanación de esas partes de nosotros mismos que hemos mantenido ocultas. Así como San Agustín pasó de la arrogancia a la humildad, también nosotros estamos llamados a hacer este mismo viaje interior. Es un viaje que nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios, a abandonar las máscaras que nos ponemos ante los demás y enfrentarnos con honestidad a la realidad de nuestra vida espiritual. Solo cuando somos sinceros con nosotros mismos y con Dios es cuando verdaderamente podemos sanar y experimentar la paz que Él nos ofrece. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Esta cita de Jesús en el Sermón del Monte nos recuerda que la verdadera purificación comienza en el corazón. No basta con aparentar una vida recta ante los demás, lo que importa es la limpieza interior, esa transformación que solo Dios puede realizar en nosotros si estamos dispuestos a abrirnos a Él. Así, el pecado más peligroso es aquel que no se ve, pero que está profundamente arraigado en nuestro ser. Solo en la oración sincera y en la entrega total a Dios podemos encontrar la verdadera sanación. Uno de los pecados más insidiosos y difíciles de reconocer en nuestra vida espiritual es el orgullo interior. No hablamos aquí del orgullo evidente que se manifiesta en jactancia o presunción, sino del orgullo más sutil, el que se oculta tras las buenas obras, el que se disfraza de humildad aparente. Este orgullo está tan profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana que muchas veces ni siquiera lo percibimos. Creemos que estamos bien, que somos buenos, que vivimos según las enseñanzas de Cristo, pero dentro de nosotros persiste la idea de que somos autosuficientes, de que no necesitamos tanto de la gracia divina como creemos. Este tipo de orgullo, a menudo invisible, puede ser el mayor obstáculo en nuestro camino hacia Dios. San Agustín es un ejemplo paradigmático de cómo este orgullo puede influir profundamente en nuestra vida. Durante muchos años, Agustín vivió convencido de que podía vivir de acuerdo con sus propios deseos y capacidades, sin necesidad de la intervención divina. De hecho, antes de su conversión, pensaba que sus logros personales, su inteligencia y su formación le daban un sentido de superioridad sobre los demás. Era un hombre brillante, pero su orgullo le impedía ver que su verdadera necesidad era la de un Salvador. Solo cuando su alma se quebró y se rindió ante la gracia de Dios, pudo comprender cuán profundo había sido su error. La verdadera humildad, comprendió, no es simplemente hacer actos de piedad, sino reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Este mismo orgullo que cegó a San Agustín puede estar presente en nuestra vida de manera mucho más sutil. Tal vez no nos veamos como una persona arrogante, tal vez no nos sentimos superiores a los demás. Pero ¿cuántas veces, en lo profundo de nuestro ser, hemos confiado más en nuestras fuerzas que en la gracia de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado que todo lo que hemos logrado es fruto de nuestro esfuerzo, olvidando que Dios es el verdadero dador de todo bien? El orgullo no se limita solo a la jactancia, sino que también se esconde en la autoconfianza, en la falta de dependencia total de Dios. Incluso en nuestra vida espiritual podemos caer en el error de pensar que podemos arreglar nuestra relación con Dios con nuestras propias fuerzas sin someternos completamente a su voluntad. La clave para superar este pecado tan sutil es la humildad. Y la humildad no es algo que podamos simplemente decidir tener de un día para otro. La humildad se cultiva en la conciencia de nuestra propia fragilidad, en el reconocimiento de nuestra dependencia absoluta de Dios. Nos dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Este versículo nos recuerda que Dios no actúa en quienes se creen autosuficientes, sino en quienes reconocen su vulnerabilidad y su necesidad de Él. La humildad comienza con la disposición de vernos como realmente somos, de aceptar nuestras limitaciones y defectos sin tratar de ocultarlos o justificarlos. No se trata de pensar menos en nosotros mismos, sino de pensar en nosotros mismos menos.
de dejar de lado la necesidad de ser vistos y admirados por los demás. San Francisco de Asís, por ejemplo, vivió una vida completamente dedicada a la humildad, no porque se considerara menos que los demás, sino porque había entendido que la verdadera grandeza es servir a los demás en el amor y en la sencillez. La humildad no es una negación de nuestra dignidad, sino un reconocimiento de que nuestra dignidad viene de Dios y no de nuestros logros personales. Una oración que puede ayudarnos a cultivar esta humildad es: Señor, te pido que me des un corazón humilde, que vea mi propia fragilidad y que dependa completamente de tu gracia. Líbrame del orgullo que me aleja de ti y ablanda mi corazón para que pueda servirte con sinceridad y amor. Esta oración nos recuerda que no podemos vencer el orgullo por nuestra propia fuerza, sino solo mediante la gracia de Dios. Cada vez que oramos de esta manera, estamos abriendo nuestro corazón a una transformación profunda, permitiendo que Dios nos haga más humildes y más disponibles para su voluntad. La humildad es también una forma de vivir en constante arrepentimiento, un reconocimiento de que siempre estamos en necesidad de conversión. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, es cuando podemos experimentar la verdadera libertad. La libertad que no se basa en nuestra capacidad de controlar todo, sino en nuestra capacidad para dejar que Dios guíe nuestras vidas. No se trata de vivir una vida perfecta, sino de permitir que Dios transforme lo imperfecto en algo hermoso. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Una práctica simple y efectiva es el examen de conciencia diario. Al final del día, tomemos un momento para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos, preguntándonos: ¿he actuado con humildad hoy? ¿He confiado en mi propio juicio más que en la guía de Dios? ¿He hecho las cosas por mí mismo, sin buscar la ayuda divina? Este examen no es para condenarnos, sino para permitirnos crecer en humildad, para reconocernos como hijos de Dios que constantemente necesitan su gracia. Al vivir con una mayor conciencia de nuestro orgullo y de nuestra necesidad de humildad, nos abrimos más a la gracia de Dios. Nos damos cuenta de que, como San Agustín, no podemos vivir sin Él. A medida que cultivamos esta humildad interior, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, transformándonos en instrumentos de su paz y amor. Recuerda las palabras de Jesús: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:29. En la humildad encontramos la verdadera paz, porque dejamos de luchar contra nosotros mismos y permitimos que Dios sea quien nos transforme. La indiferencia espiritual es uno de los pecados más sublimes y peligrosos, porque se esconde en la rutina diaria, en la falta de fervor, en el adormecimiento del alma. No se trata de una rebelión abierta contra Dios, ni de un pecado evidente como la avaricia o la ira. La indiferencia espiritual es mucho más insidiosa, pues se infiltra en nuestra vida sin que lo percibamos, suavemente, casi imperceptiblemente. Nos encontramos realizando nuestras prácticas religiosas, asistiendo a la misa, recitando oraciones, pero lo hacemos sin un ardor interior, sin la conciencia de la profunda relación que estamos llamados a vivir con Dios. La vida se convierte en un acto mecánico, una serie de rutinas vacías que ya no nos acercan al corazón de Dios. San Juan de la Cruz, uno de los más grandes místicos de la Iglesia, habla de este tipo de indiferencia como una noche oscura, un periodo en el cual el alma parece estar sumida en la desolación y la sequedad. No es que hayamos dejado de creer en Dios, sino que nuestra relación con Él se ha vuelto distante, fría, como una tradición vacía. San Juan de la Cruz describe cómo el alma, aunque sigue buscando a Dios, no siente su presencia como antes. Este vacío no es necesariamente pecado, sino más bien una llamada a una mayor profundización de nuestra fe. La indiferencia espiritual es en esencia una invitación a dejar de conformarnos con una fe superficial, a salir de esa zona de confort y buscar la plenitud de la vida en Cristo. Es importante recordar que esta indiferencia no ocurre de manera consciente. Comenzamos a vivir con ella sin saberlo, hasta que el alma se siente exhausta, vacía y desconectada. La rutina se apodera de nuestro ser y sin darnos cuenta hemos comenzado a tratar a Dios como una necesidad secundaria, como algo que hacemos porque debemos, más que por un deseo ardiente de encontrarlo.
Es precisamente en estos momentos cuando Dios nos invita a un renacer interior, a un despertar del corazón. Si no buscamos la renovación de nuestra espiritualidad, si seguimos simplemente cumpliendo con obligaciones religiosas sin corazón, corremos el riesgo de alejarnos más y más de Dios, a pesar de que físicamente sigamos participando en los actos religiosos. La Escritura nos dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Esta cita nos recuerda que Dios no se conforma con nuestras acciones externas, sino que busca el verdadero amor y devoción que brota desde lo profundo de nuestro ser. En cada oración, en cada sacrificio, en cada acto de caridad, Dios busca la pureza de intención y el fervor del alma. No se trata solo de hacer cosas, sino de vivir esas cosas con un corazón lleno de amor y deseo de comunión con Él. Una de las formas más poderosas de combatir esta indiferencia espiritual es a través de la oración sincera y del esfuerzo constante por renovar nuestra relación con Dios. No basta con orar por obligación, sino que debemos hacer un esfuerzo consciente por salir de nuestra zona de confort y buscar la presencia de Dios con un corazón sincero. Una oración que puede ayudarnos a volver a encender ese fervor es: Señor, te pido que enciendas mi corazón con tu amor. Libérame de la rutina y la indiferencia, y haz que mi alma busque tu presencia con ardor y pasión. Renueva en mí el fuego de tu Espíritu Santo. Una oración que puede ayudarnos a volver a encender ese fervor es: Señor, te pido que enciendas mi corazón con tu amor. Libérame de la rutina y la indiferencia, y haz que mi alma busque tu presencia con ardor y pasión. Renueva en mí el fuego de tu Espíritu Santo. Esta oración no solo es un pedido de ayuda, sino también una invitación a abrir nuestro corazón a una transformación profunda, a un regreso a la autenticidad de nuestra vida espiritual. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes doctoras de la Iglesia, también nos enseña sobre la importancia de no dejarnos llevar por la rutina espiritual. Ella decía que el alma necesita continuamente renovarse en su amor a Dios y que esto se logra a través de la oración constante y el despojo de los deseos mundanos. Para ella la indiferencia espiritual surgía cuando el alma comenzaba a confiar más en las cosas materiales que en la oración y la gracia de Dios. Al igual que San Juan del Cruz, Santa Teresa entendía que el alma en su noche oscura no está perdida, sino que se encuentra en un proceso de purificación. La indiferencia, entonces, es una oportunidad para profundizar más en la relación con Dios, para purificar el corazón de las distracciones que nos alejan de Él. Una práctica que puede ayudarnos a renovar nuestro amor por Dios es el examen de conciencia al final del día, un momento para detenernos y reflexionar sobre nuestra jornada. ¿Nos hemos dejado llevar por la rutina? ¿Hemos orado con el corazón abierto o simplemente hemos cumplido con los deberes religiosos? Este ejercicio no debe llevarnos a la condena, sino a un mayor conocimiento de nosotros mismos y un deseo de mejorar. El examen de conciencia nos permite ver dónde necesitamos que Dios nos toque, dónde el fervor se ha apagado y dónde debemos reavivar nuestra pasión por Él. En este proceso de renovación espiritual, la clave es mantener un corazón dispuesto a buscar a Dios con sinceridad. Como nos enseña el Evangelio, buscaréis y hallaréis. Mateo 7:7. Y esto significa que no basta con un esfuerzo superficial. Buscar a Dios con fervor requiere constancia, dedicación y, sobre todo, una disposición a ser transformados por su gracia. Cuando sentimos que nuestra fe se ha vuelto fría, cuando nos encontramos atrapados en la indiferencia espiritual, es una señal de que Dios nos está llamando a una mayor intimidad con Él, a un amor más puro y sincero. El verdadero descanso para el alma no se encuentra en la comodidad de la rutina, sino en la búsqueda activa y sincera de la presencia de Dios. Cuando nos entregamos completamente a Él, cuando permitimos que su amor transforme nuestro corazón, es cuando realmente encontramos la paz que solo Él puede ofrecer. No temamos la indiferencia espiritual, sino usemos este tiempo para reavivar nuestra fe, para pedir con humildad a Dios que nos ayude a buscarlo con todo nuestro corazón. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida espiritual es aprender a reconocer y enfrentar el pecado de la autocompasión,
Este es un pecado que, como muchos otros, se disfraza de algo aparentemente inocente. La autocompasión nace de la inclinación humana a ver nuestras dificultades, nuestros dolores y nuestras caídas y permitir que estos nos definan. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestras pruebas nos hacen víctimas, que el sufrimiento nos da el derecho de sentir lástima por nosotros mismos. Pero, ¿es esta la verdadera manera de responder al sufrimiento en nuestra vida? ¿Nos lleva la autocompasión más cerca de Dios o nos aleja de Él? Este pecado puede ser muy sutil y a menudo ni siquiera lo reconocemos como tal. La autocompasión puede ser difícil de detectar porque puede surgir de un lugar legítimo, el dolor, la tristeza, la frustración. Nadie está exento de pasar por momentos de dolor y todos experimentamos el sufrimiento de alguna forma. Sin embargo, el problema comienza cuando, en lugar de buscar el consuelo y la sanación en Dios, nos sumergimos en el sentimiento de ser víctimas, en la tristeza que nos paraliza y nos impide avanzar. La autocompasión nos hace mirar hacia adentro, hacia nuestro propio dolor, y nos sume en una espiral de autolamento. Nos olvidamos de que como cristianos estamos llamados a transformar nuestro sufrimiento, a ofrecerlo a Dios para que Él lo utilice como medio de santificación. San Francisco de Asís es un ejemplo brillante de cómo podemos transformar nuestro sufrimiento. Él, que nació en una familia rica y vivió una vida de lujo, experimentó una conversión profunda al darse cuenta de que la verdadera paz no se encontraba en la comodidad ni en la riqueza, sino en el sacrificio y en el servicio a los demás. En su vida, San Francisco sufrió enfermedades, pobreza y rechazo, pero nunca permitió que el sufrimiento lo definiera. En cambio, lo ofreció todo a Dios. Él no cayó en la autocompasión, sino que, al contrario, abrazó su sufrimiento con humildad, viéndolo como una forma de unirse a la pasión de Cristo. Francisco entendió que el dolor es una puerta para acercarse a Dios, una oportunidad para crecer en amor y humildad. De este modo, su vida se convirtió en un testimonio de cómo el sufrimiento puede ser transformado en gracia. El pecado de la autocompasión nos impide vivir de la manera en que Cristo nos llama a vivir. En lugar de tomar nuestro sufrimiento como una oportunidad para crecer, lo vemos como algo que nos define, que nos limita. Jesús nos enseña en las bienaventuranzas que la verdadera felicidad no se encuentra en la comodidad ni en la evitación del sufrimiento, sino en la capacidad de dar nuestro sufrimiento a Dios y transformarlo en algo que nos haga más semejantes a Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Mateo 5:4. Esta bienaventuranza nos recuerda que el sufrimiento no es el fin, sino el comienzo de un proceso de sanación y consuelo que solo Dios puede ofrecer. El primer paso para liberarnos de la autocompasión es reconocerla y cambiar nuestra forma de verla. Necesitamos dejar de ver el sufrimiento como un castigo o una carga que nos oprime y empezar a verlo como una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. La autocompasión nos dice que estamos solos en nuestro sufrimiento, que no hay esperanza, pero Cristo nos invita a llevar nuestra cruz junto a Él. El sufrimiento se vuelve liviano cuando lo compartimos con Él, cuando lo ofrecemos como un sacrificio de amor. La autocompasión nos aísla, nos separa de los demás y de Dios, mientras que el sufrimiento aceptado con humildad nos une a Él y nos hace más cercanos a nuestros hermanos. Una oración poderosa para combatir la autocompasión y transformar nuestro sufrimiento es: Señor, te ofrezco mi dolor y mis dificultades. Te pido que, a través de tu gracia, conviertas este sufrimiento en una oportunidad para amarte más. Ayúdame a no quedarme atrapado en mi propio dolor, sino a ver cómo este sufrimiento puede acercarme a ti y a los demás. Dame la fuerza para abrazar la cruz con amor y confianza en tu plan para mí. Esta oración no solo es un acto de rendición, sino un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es parte de nuestra vida, nunca estamos solos. Cristo está con nosotros en todo momento, guiándonos, sanándonos y transformándonos. La autocompasión nos hace olvidar que somos llamados a vivir en comunidad.
a compartir nuestras cargas con los demás. La vida cristiana no es solo una cuestión de salvación personal, sino de ayudar a los demás a llevar sus cargas. San Pablo nos enseña en Gálatas 6:2: lleven los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. El sufrimiento no es algo que debamos afrontar solos. En la iglesia somos una familia, y nuestra misión es ayudarnos mutuamente. Cuando nos enfocamos solo en nuestro propio dolor, perdemos de vista la oportunidad de ser consoladores para los demás. Al compartir nuestras luchas y ayudar a otros a sobrellevar las suyas, encontramos un propósito más grande en nuestro sufrimiento. La autocompasión nos impide ver más allá de nosotros mismos, mientras que el amor y la empatía nos invitan a salir de nuestra propia burbuja de dolor y ofrecer consuelo a los demás. Por último, la autocompasión se combate con la esperanza. La esperanza cristiana no es una esperanza que dependa de las circunstancias externas, sino que está fundada en la confianza absoluta en el amor de Dios. Cristo ha vencido al mundo, y a través de su resurrección nos da la certeza de que, aunque el sufrimiento y el dolor son parte de la vida, no son el fin. El sufrimiento no tiene la última palabra. La victoria de Cristo sobre la muerte sí. En momentos de dificultad, es esencial recordar que, al final, la esperanza en Cristo nos conduce a la resurrección y a la vida eterna. Jesús nos invita a mirar más allá de nuestra aflicción presente y a vivir con la certeza de que, en Él, siempre hay un futuro de paz y consuelo. El camino hacia la sanación profunda y la restauración de nuestro ser no se trata de una transformación que se pueda lograr de un solo golpe. Al contrario, es un proceso continuo de entrega y apertura a la gracia de Dios, un viaje que comienza en el arrepentimiento y culmina en la total confianza en su misericordia. En este camino, el sacrificio, la oración y la disposición a cambiar juegan un papel crucial. Pero más que todo, es el reconocimiento de que solo en la voluntad de Dios podemos encontrar la sanación de las heridas más profundas que nos aquejan. Este proceso de sanación comienza cuando nos permitimos reconocer los pecados que no se ven, aquellos que son invisibles al ojo humano, pero que afectan nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La auténtica purificación del alma requiere una constante disposición a dejar que Dios toque las áreas más profundas de nuestro ser. A menudo pensamos que solo los actos externos son los que necesitamos corregir, pero como nos enseña el Evangelio, Dios no se limita a ver nuestras acciones. Él mira lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que a veces una verdadera sanación solo puede llegar cuando nos rendimos completamente a su voluntad y permitimos que Él revele lo que aún está oculto en nosotros. San Juan Pablo II, en su encíclica Dive sin Misericordia, nos recuerda que la misericordia de Dios es el corazón de nuestra sanación. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, dispuesto a arrepentirse de nuestros pecados más ocultos, Él nos ofrece una gracia que nos purifica y nos transforma. El Papa decía que la misericordia de Dios no solo perdona el pecado, sino que también sana el alma y la restaura a su propósito original. Si de verdad deseamos alcanzar una sanación completa, debemos tener una confianza plena en esta misericordia divina, confiando en que Él tiene el poder de restaurarnos a la imagen y semejanza de su amor. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de pensar que, al recibir el perdón, ya hemos sido completamente restaurados. Si bien la gracia de Dios perdona nuestros pecados, la sanación profunda del alma requiere más que una simple confesión. Requiere un proceso de cooperación con la gracia divina. Esto implica una disposición a cambiar, a dejar atrás nuestras viejas formas de pensar, de sentir y de actuar. Jesús nos llama a vivir no solo en el perdón, sino también en la renovación del corazón. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La sanación espiritual es precisamente esto, un constante renacer en Cristo.
La práctica diaria de la oración es fundamental en este proceso de sanación. La oración no solo es un momento de hablar con Dios, sino también un espacio donde podemos permitir que Él toque las heridas más profundas de nuestro corazón. Una oración simple pero profundamente transformadora es la siguiente. Señor, te entrego las partes de mi corazón que aún están heridas, que aún no han sido sanadas. Te pido que me limpies y me transformes con tu amor. Ayúdame a vivir una vida nueva, llena de tu gracia y de tu paz. Esta oración no solo es una petición de perdón, sino una invitación a dejar que Dios haga su obra sanadora en nosotros, día tras día. Una de las historias más inspiradoras de sanación interior es la de Santa Teresa de Lisieux. Ella, a pesar de vivir en medio de dificultades personales y familiares, experimentó una profunda transformación en su alma a través de su total entrega a la misericordia de Dios. Santa Teresa vivió su vida como una pequeña vía, un camino de sencillez y humildad en el que confiaba completamente en la gracia de Dios para sanar sus heridas más profundas. Ella misma escribía: «Lo único que sé es que soy muy pequeña y que mi único camino es el de la confianza total en la misericordia de Dios». Teresa nos muestra que, a veces, la verdadera sanación no se encuentra en nuestros esfuerzos, sino en nuestra capacidad de confiar plenamente en la misericordia de Dios, de abrir nuestro corazón a Él y permitirle que obre en nosotros. El proceso de sanación también requiere una disposición constante a la conversión. Cada día es una oportunidad para renunciar a nuestras viejas formas de vivir y abrazar el camino de Cristo. La conversión no es algo que suceda una sola vez. Es un proceso continuo de crecer en nuestra relación con Dios, de permitirle que transforme nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras acciones. A veces esto puede ser doloroso, porque implica dejar atrás viejas maneras de pensar o de actuar que hemos llevado durante mucho tiempo. Pero este sacrificio tiene un propósito. Nos acerca más a Dios y nos permite ser instrumentos de su amor en el mundo. En el Evangelio de Lucas 9:23, Jesús nos invita a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Este llamado a cargar con nuestra cruz no es una carga pesada que debemos llevar por obligación, sino una invitación a unir nuestro sufrimiento al de Cristo, a participar en su obra redentora. La cruz, lejos de ser algo que nos aplasta, se convierte en el medio por el cual somos restaurados y purificados. A través del sacrificio y de la entrega a la voluntad de Dios, encontramos la verdadera sanación del alma. Este acto de entrega diaria, de aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas con fe y esperanza, es lo que nos lleva a una paz interior que el mundo no puede dar. Finalmente, es importante recordar que la sanación completa del alma no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero lleno de esperanza. Cada pequeño paso que damos en este camino de sanación es una victoria, y cada sacrificio que hacemos por amor a Dios es una semilla que da frutos de vida eterna. La paz no es algo que podamos ganar por nuestra cuenta. Es un regalo que recibimos cuando nos abrimos a la gracia divina. En este proceso, debemos ser pacientes con nosotros mismos y confiar en que, a medida que seguimos a Cristo, Él nos irá sanando y restaurando de manera continua. Que el Señor te bendiga y te dé la paz que solo Él puede ofrecer. Que encuentres consuelo en su misericordia y sanación en su amor. Que con cada día tu corazón se haga más puro y más dispuesto a recibir la gracia que te transformará. Amén.